Empezamos un nuevo mes, lunes 1 de diciembre, y lo hacemos como cada lunes con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ya enfrentando el último mes del año. La verdad, ¿cómo pasa el tiempo, pastor? Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Ahora hay un año que viene, gracias a Dios, si Dios lo permite, 2 años de espacio. La verdad que tenemos recorrido, ¿eh? Sí, gracias a Dios está saliendo todo bien. Y como siempre decimos, para la gloria de Dios es todo esto que hacemos. Amén. Pastor, bueno, empecemos, si le parece, hablando del último culto, Morrojable, a las 6 de la tarde, Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Perfecto, pues sí, ahí estuvimos compartiendo la palabra. Fue un tiempito, la verdad que muy bueno. Tuvimos 2 cultos, como bien dices, tanto el de por la mañana como el de por la tarde, y fue un tiempo pero especial. Estuvimos basando la palabra en una historia que nosotros conocemos como la historia de los 10 leprosos. No sé si te suena. No. Es un acontecimiento que Jesús tiene con 10 leprosos que se los encuentra, sana a estos 10 leprosos, pero solamente uno regresa donde el Señor para darle las gracias. Y entonces el Señor dice, pero bueno, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No? Y nos quedábamos con esa pregunta de ¿dónde están los otros 9? Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 en adelante, y de eso estuvimos hablando, de la historia de los 10 leprosos. Comencé diciendo que estuve indagando un poquito por internet, estuve cotilleando, chismorreando un poquito por internet, y me doy cuenta que el idioma español tiene alrededor de 300.000 palabras. No veas, 300.000 palabras, aunque nosotros en nuestro día a día sí es verdad que nosotros usamos entre 3.000, 5.000. Las mujeres un poco más, las mujeres usan hasta 7.000 palabras, pero bueno, es lo cotidiano, 3.000, 5.000 palabras. Hay palabras que ya no las tenemos ni que pensar, ni que meditar, sino que brotan solas, ya salen por inercia. Automática. Exactamente, como por ejemplo, hola, adiós, sí, no, gracias, perdón. O sea, hay palabras que quizá ya forman parte de nosotros y las vamos expresando con naturalidad. Bueno, de esas 300.000 palabras, ¿tú te atreverías a descubrir cuál es la palabra más usada del idioma español? ¿La más usada? La más usada. Vale. ¿Qué más? Vale. Vale, dice. No. Pues mira, no es vale, y no sabría decirte en qué número está, pero la palabra más usada del idioma español es todas las formas y derivaciones del verbo ser. Yo soy creyente, tú eres una bendición, yo quiero ser de mayor esto, o sea, todas las partes del verbo ser es la palabra más usada de todo el idioma. El to be. El to be. El to be en inglés, cero estar, ¿no? Sí. Me acuerdo del profesor, ¿verdad? Don Antonio, cuando yo era Don Antonio. Sí, Don Antonio, y verbo to be yo lo asocio con este hombre, con Don Antonio. Qué experiencia, de verdad. Bueno, hay una palabra que nos tendríamos que ir por así decirlo, al top 60 para encontrarla entre las palabras más usadas, que es la palabra pedir. Nosotros somos muy pedichones, pedimos bastante y usamos mucho esa palabra. Sin embargo, hay otra palabra que para encontrarla, te estoy hablando de la palabra gracias, que para encontrarla, ¿en qué top crees que está la palabra gracias? No, está para allá abajo. Allá abajo, sí, desgraciadamente está, para encontrarla tendríamos que irnos hasta el número 150, 160. Qué triste. Sí, triste. Y más triste es saber que usamos mucho más la palabra pedir que gracias. Usamos 3 veces más la palabra pedir que la palabra gracias. Todos sabemos pedir, todos sabemos poner la mano, pero muy pocos saben dar las gracias a lo que han recibido. Y en medio de ese idioma tan variopinto, en medio de este idioma que Dios nos ha premiado con el español, de 300.000 palabras diferentes, palabras que muchas de ellas ya están obsoletas, palabras que son tecnicismos, palabras que creo yo que nunca las vamos a usar, pero bueno, 3.000 palabras al fin y 300.000 palabras al fin y al cabo. Hay una sola palabra que Dios pide que nunca nos olvidemos, y es la palabra gracias. Pero desgraciadamente se nos olvida muchas veces. Y de esto precisamente va la historia de los 10 leprosos. Cuando nosotros enfrentamos esta historia por primera vez y leemos el versículo 11, nos encontramos que dice, yendo Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, aquí es donde se va a encontrar con los 10 leprosos, entre Samaria y Galilea. Jesús ya está en su último viaje hacia Jerusalén, ya sabe que es el último porque allí va a ser crucificado, ya va a ser muerto,
Gloria a Dios que al tercer día va a resucitar. Amén. Pero está enfrentando ya ese último viaje. Y entonces dice que llega a una pequeña aldea, a un pequeño lugar que está entre Samaria y Galilea. Ahora, a mí me parece muy interesante, David, no sé si tú notas este dato, porque hay que estar, como dicen los latinos, hay que estar pila cuando uno lee la Biblia. Hay que estar piloso. Hay que estar piloso, hay que estar atento. Hay que estar atento, sí. La Biblia no pone palabras para rellenar. La Biblia no pone ahí para engordar sus hojas, ¿verdad? No. El mensaje pudiera ser que no cambiaría si dijese la Biblia: y subiendo Jesús a Jerusalén se encontró con 10 leprosos y la historia que continúa. No. Pero sin embargo, Lucas, o el Espíritu Santo a través de Lucas, nos da la ubicación exacta. Nos pone como un GPS con una ubicación exacta y nos dice: esto que va a suceder ahora ocurre entre Samaria y Galilea. Y si la Biblia resalta este detalle, creo que aquí hay un mensaje. El mensaje que yo encuentro es que los leprosos, donde están es entre Samaria y Galilea. Galilea es un lugar judío, es un lugar de creyentes, es un lugar donde se crió nuestro Señor Jesucristo. Se le conocía como Jesús de Nazaret, Nazaret de Galilea, como el Galileo también, ¿verdad? Porque Galilea era judía. Sin embargo, Samaria no. Samaria era un lugar donde había una fe mixta, donde había ahí unas mezclas muy raras. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, los judíos no podían ver a los samaritanos y viceversa, los samaritanos no podían ver a los judíos. Y esto está como en la frontera, la misma frontera entre Galilea y Samaria. Era un lugar en medio, era un lugar donde yo defino a las personas que sí, pero no. Exactamente, que no se decantan ni por Galilea ni por Samaria, están en tierra de nadie. Había una canción del grupo favorito de mi hermana, que es Héroes del Silencio. ¿Conoces ese grupo? Sí, claro, sí, Enrique Bunbury. Tiene una canción que se llama Entre dos tierras estás. Entre dos tierras está esa canción, ¿verdad? Y hay personas que están entre dos tierras, hay personas que están entre Samaria y Galilea, personas que no se han acabado de cantar, personas que no se sienten cómodas en Samaria, pero tampoco se definen como Galileo. Personas que conocen algo de Dios, pero todavía siguen bien abrazaditos a las cosas del mundo. Personas que les agradan las cosas de Dios, pero también les agradan las cosas de Samaria. Y están siempre como que no se acaban de definir. Y ahí encontramos a los leprosos, ¿no? En una tierra de nadie, entre medio de dos tierras, en la frontera, que si aquí, que si allá. Y no, chico, aquí hay que dar un paso ya definitivo. Aquí hay que tomar una decisión. Si nos vamos para Galilea o ya nos perdemos ya en Samaria por completo. Pero yo creo que la frontera es el peor sitio donde se puede estar. Uno se tiene que decantar en esta vida, de un lado o de otro, y entre dos tierras no se puede estar. No podemos estar, como se dice, con un pie dentro y con un pie fuera. Ni entre Pinto y Valdemoro, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que en esta aldea viven las personas que están a medias con el Señor, que sí, pero que no. Viven los que todavía no han dado un paso claro. Lo bonito de esto, de esas personas que todavía están indecisas, de esas personas que están coqueteando con Jesús y coqueteando con el mundo, que todavía no han tenido la seriedad de tomar la decisión. Lo bonito de todo esto, David, que yo encuentro, es que Jesús también se paseaba por esos lugares. De hecho, encontramos aquí a Jesús entrando en esa frontera entre Galilea y Samaria. Eso dice la Biblia, pero la Biblia nos deja claro que Jesús pasaba por ahí. Es decir, es como una oportunidad que el Señor da de tanto en tanto. Jesús no permanece en ese lugar, sino que pasaba por ahí con la intención de decir: hey, ¿y qué vas a hacer? Oye, tienes que tomar una decisión. Aquí no se puede estar. Si te quieres ir a Samaria, me parece estupendo, pero no estés aquí. Pero si quieres ir a Galilea, estate en Galilea. De hecho, lo primero que le dice a estos leprosos es: id y mostraos a los sacerdotes. Es decir, salgan de este lugar. Tienen que salir de aquí, porque el llamado que nos hace Jesús constante y permanentemente es: tomen una decisión. Tienen que tomarse las cosas de Dios en serio y tienen que salir de ese lugar. Dice la Biblia que Jesús pasaba por ahí y se encontró con 10 leprosos. ¿Qué hicieron los leprosos cuando vieron a Jesús? Sería una buena pregunta. La Biblia dice que se acercaron a Jesús, pero que guardaron una distancia. El versículo literalmente dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque encuentro que los que habitan entre Samaria y Galilea son los que no se quieren acercar mucho a Jesús. Se acercan solo lo justo y lo necesario. Son esas personas que se acercan únicamente a la distancia que
que ellos se aseguran que Jesús les va a escuchar. Pero no me acerco más, no vaya a ser que Jesús demande algo de mí. Esas personas que siempre están con esa lejanía con el Señor, se acercan solo para pedir y luego vuelven a guardar esa distancia. Y así no puede ser. Uno tiene que acercarse por completo al Señor. Pero también, en honor a la verdad, hay que decir que estos leprosos no se acercaron más a Jesús porque la ley se los prohibía. La religión se los prohibía. La ley de Moisés decía que los leprosos tenían que estar apartados. Para nosotros esto es muy confuso, muy extraño, porque no vivimos la era de la lepra, esos tiempos donde la lepra proliferaba, donde estaba en auge. Pero para que lo podamos entender, es una comparación quizá absurda, pero para que nuestra mente pueda entender cómo se trataba y se veía la lepra, era como los tiempos de la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Que al que tenía COVID se le rechazaba, se le apartaba, se le metía incluso en cuarentena. Los primeros días de marzo de 2020, ¿recuerdas? Una persona con COVID tenía que estar 40, 50, 60 días apartado. En Tenerife, un hotel entero lo clausuraron. Sí. Creo que fue 40 días por lo menos por solo una persona que se encontró, y luego ya hubieron más casos. Pero eran personas, las primeras que tuvieron el COVID, totalmente apartadas. Y ya tosía y terminaban mal. Bueno, ya eso era un escándalo, claro. Pues así era la lepra. Y la lepra, a los leprosos se les ponía en leproserías, es que se le llamaba así, leproserías, y se les ponía en un lugar aparte para que ellos vivieran ahí, no se podían acercar. Y de hecho, dice la Biblia en el libro de Levítico que ellos tenían que vivir aislados, tenían que vivir con vestidos rasgados. Ahora te explico ¿qué significa eso? Tenían que vivir aislados. Y si alguien por error se acercaba a ellos tenían que gritar: ¡estoy inmundo! ¡Estoy inmundo! Imagínate qué cosas, ¿no? Tremendo. Dice la Biblia en Levítico capítulo 13, versículo 45, que sus ropas tenían que ser vestidos rasgados. ¿Sabes qué significa esto? Como vestidos rotos. Totalmente. Pero los vestidos rasgados, los rotos, como tú bien dices, los tenían las personas que estaban de duelo, las personas que estaban en angustia, las personas que estaban tristes, personas que estaban atravesando... Un mal momento. Pero un mal momento no, el peor momento de sus vidas. Por ponerte un ejemplo, mira. Tenemos el caso de José, el hijo de Jacob. Creo que en otras ocasiones te he hablado de él. Jacob tenía unos cuantos hijos, bastantes hijos, pero por alguna razón José era su favorito. Y se lo hacía saber tanto a José como a sus otros. Sí. Él no se cortaba en absoluto y le regaló incluso una túnica de colores, haciendo saber a los demás que era el favorito. Claro, los hermanos le cogieron una envidia que no vea. Y parposo. Exacto. Y lo aborrecieron, literalmente, dice la Biblia, que lo aborrecieron. No solamente era el favorito de su padre Jacob, sino que por alguna razón Dios lo escogió a él también, le daba sueños, le daba visiones donde había unas espigas que se postraban delante de él, donde más adelante tiene otro sueño que estaba el sol, la luna, las estrellas postrándose delante de él, que representaba a toda la familia postrándose delante de él. Claro, llega José con su túnica de colores y dice: he tenido un sueño de parte de Dios donde todos ustedes se van a postrar delante de mí. Claro, los hermanos estaban que echaban fuego. Así que dijeron: a este hombre hay que quitarle la vida, hay que matarlo. Y así lo quisieron hacer, hasta que uno dijo: bueno, vamos a no matarle, vamos a venderle. Porque así, si lo matamos, ¿qué ganancia vamos a tener? Lo cogemos, lo vendemos, y así ya nosotros tenemos para nuestras cosas con ese dinero. Qué pensamiento más triste. Totalmente. Lo venden, pero claro, ahora hay que decirle algo al padre. ¿Qué le dicen a Jacob? ¿Qué le dicen a ese hombre cuando todos los hermanos lleguen a casa menos uno? Y encima ese uno es el favorito. Entonces se inventan una excusa, y es que cogen esa túnica de colores, matan a unos animales que hay por ahí y con esa sangre la rocían sobre la túnica de colores. Y cuando va a la casa, le dice: mira, papá, lo que hemos encontrado, yo creo que esta es la túnica de tu hijo José. Y el padre la ve, se da cuenta que es la túnica de su hijo José. Y dice la Biblia que Jacob se rasga las vestiduras porque se da cuenta que su hijo ha muerto y se rasga las vestiduras. Bueno, eso era una señal de duelo, es una señal de tragedia. Encontrarte a alguien con las ropas, con las ropas, con los atuendos rasgados, era una tragedia. Cuando Job, ¿conoce la historia de Job? Y hoy en día está de moda. Las ropas rotas, ¿no? Sí, los pantalones rotos y todo eso está de moda. Sí. No, pero eso era como, ibas como con hilachos, ¿verdad? ¿Sabes la historia de Job?
Se le conoce como el santo Job. Sí, más o menos. Bueno, Job es un hombre que el enemigo lo atacó, pero ferozmente. Atacó su familia, sus negocios. Bueno, hablamos la última vez, creo que fue. Exactamente, Sí. sus posesiones. Job lo perdió absolutamente todo. Dice la Biblia que cuando ya incluso sus hijos murieron, lo había perdido absolutamente todo. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 20, que la respuesta de Job fue rasgar sus vestiduras. Una señal tan crítica, estaba en tanta agonía que lo que hizo fue rasgar sus ropas. Pero nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe, gracias a Dios. Pero sus ropas fueron rasgadas porque no solamente él estaba viviendo esa tragedia, sino que a los demás se les mostraba por lo que tú estabas viviendo. Bueno, los leprosos tenían que vivir constante y permanentemente de esta manera, con ropas rasgadas. Cada vez que ellos se miraban, algo les recordaba que estaban viviendo una tragedia. Porque al final Jacob rasgó sus ropas, pero estuvo así unos cuantos meses. Job rasgó sus ropas, pero estuvo así unos cuantos meses. Los leprosos tenían que estar siempre con sus ropas rasgadas. Siempre tenían que estar apartados, tenían que estar siempre solos. Esa era una vida, un duelo permanente. Era vivir muertos en vida. ¿Conoce gente así que está muertos en vida, verdad? Y la religión siempre aparta a esta gente. Pero Jesús dice en la Biblia que se acercó a ellos. A mí me fascina esto. He querido resaltar esto, David, porque a mí me fascina que Jesús se acerca a los que este mundo rechaza. Gente que se siente con las ropas rasgadas, que está viviendo mal, que está viviendo desesperado, en soledad, apartados, rechazados. Pero Jesús se acerca a esas personas. Y estos leprosos lo que hicieron fue clamar a Él. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Has visto cómo estamos viviendo? Somos 10, estamos aquí apartados, rechazados, vamos a morir aquí. ¿Has visto cómo estamos? Y entonces dice la Biblia que Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando ellos, ahora te explico eso un momentito, cuando ellos comenzaron ese camino hacia Jerusalén para mostrarse al sacerdote, dice la Biblia que en el camino fueron sanados. En el camino, no fue en el mismo instante que se encontraron con Jesús, sino que fueron sanados cuando obedecieron a Jesús. Y yo le hacía la pregunta a David, a la iglesia, de ¿cuántos hemos sido sanados en el camino? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en el camino? ¿Cuántos una vez hemos llegado a Cristo y hemos empezado a obedecer su palabra? Hemos empezado a vivir conforme a su palabra. Hemos empezado a obedecerle, a priorizar todo lo que Él dice por encima de nuestros deseos. Hemos empezado a ser bendecidos. Y todos levantábamos la mano. Es que todos hemos sido bendecidos en el camino. Así fueron esta gente. Mira, David, da igual cómo uno llega a la iglesia, que Dios siempre lo va a bendecir. Siempre. Absolutamente toda persona que tiene la más mínima intención de acercarse a Dios, Dios lo bendice. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Conoce esta historia? Hemos hablado ya, creo, por activa y por pasiva del hijo pródigo, cómo se acercó. Maravilloso. Con unas ropas oliendo a cerdo, con un testimonio nefasto, que ya era un despojo humano, y se acercó al padre, y dice la Biblia que lo abrazó, lo recibió, le dio anillo, calzado, ropa, mató el mejor becerro, lo bendijo grandemente. Y hay muchos casos así. Hay un caso en la Biblia de una mujer samaritana, una mujer que se había casado ya 5 veces. Para aquel tiempo eso era un escándalo y era una persona totalmente rechazada por la sociedad. Tanto es así que ya la mujer ya no solamente se había casado 5 veces, sino que ahora estaba enredado con uno, ya ni se había casado, pero el Señor se acercó también a esta mujer, le dio valor. Tenemos el caso del ladrón en la cruz. Hubo uno que estaba al lado de Jesús, que murió también, estaba siendo crucificado, estaba siendo avergonzado también, golpeado, rechazado, pero Jesús le dijo, hey, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y hay muchos casos de toda persona que se acerca siempre a Jesús va a ser bendecida. El caso más crítico de toda la Biblia es el caso del endemoniado Gadareno, un hombre que dice la Biblia que estaba endemoniado hasta las trancas, vivía desnudo en los cementerios, se golpeaba, se hacía, bueno, era una catástrofe. Esta persona sí que estaba muerta en vida. Pero la Biblia dice que se acerca a Jesús y Jesús lo bendijo. Ese hombre que estaba desnudo y medio loco, ahora lo encontramos vestido en su cabal juicio y el Señor lo comisiona para que comience a predicar el Evangelio. O sea, como yo decía, Dios bendice a todos. A toda persona que se acerca al Señor, Dios lo va a bendecir. ¿Y cuál fue la respuesta de estos leprosos? Pues dice la Biblia que los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Qué triste, ¿no? Solo uno regresó, dice la Biblia, que se postra a los pies de Jesús y comenzó a darle las gracias. Parece ser que
como que 9 se olvidaron de lo que el Señor había hecho. 9 ya no vuelven a salir a la historia bíblica. Nunca más sabemos de estos 9 hombres, nunca jamás, y pudiera parecer como que eran unos ingratos. Y del que da la gracia sí, se sigue sabiendo. Claro, no, pero es que no solamente recibió la sanidad, sino que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Recibió mucho más. Aquellos recibieron sanidad, pero el que permanece en Jesús recibe también la salvación y recibe infinidad de cosas más. Amén. Entonces uno al final puede ser bendecido por un momento o bendecido de por vida. Eso uno tiene que decidirlo. Aquellos fueron bendecidos en un instante, fueron sanados, pero ya nunca más se sabe de ellos. Sin embargo, dio la vuelta, le dio las gracias a Jesús y le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Qué bonito, ¿no? Al final, la ingratitud es un pecado desgraciadamente cada vez más común. Sí. Encontramos a personas más desagradecidas, más ingratas. El apóstol Pablo, cuando está haciendo una lectura de cómo van a ser los últimos tiempos, dice que empieza a describir el carácter de las personas que van a vivir en los últimos tiempos, y entre ese carácter está la ingratitud. La ingratitud va a proliferar, la ingratitud va a crecer, la ingratitud se va a multiplicar, y la ingratitud no se trata de falta de educación. Bueno, hay gente que es mal educada o simplemente no tiene educación y no dan las gracias. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de la ingratitud como falta de educación, está hablando de la ingratitud como falta de comunión con Dios. Va a haber tanta distancia con Dios en los últimos tiempos que la gente va a ser ingrata. Ya cada vez se va a escuchar menos gracias a Dios, estamos aquí porque Dios lo quiere, hasta mañana si Dios quiere. Todo ese tipo de vocabulario cada vez desgraciadamente se va a ir dejando de usar. Y aunque esto esté ya profetizado, que la ingratitud va a formar parte del carácter de los últimos tiempos, aún así a mí no me deja de sorprender que la gente sea tan ingrata. Ni al propio Señor Jesucristo le deja de sorprender. Por eso, cuando vio a aquel que vino, lo que dijo es, pero vamos a ver, ¿no fueron 10? ¿No fueron 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Y esa es la pregunta, ¿no? que se nos queda. ¿Y dónde están los otros 9? Y yo te pregunto, David, ¿y dónde están los otros 9? Pues viviendo en el mundo. Viviendo en el mundo, por ejemplo. Viviendo en el mundo. El otro día te decía que qué aburrido es las personas que le hacen una pregunta y te dice sí, no, y ya está, ¿no? Lo fácil a esta pregunta sería, bueno, por ingratos, y ya está. Pero yo creo que hay que desarrollar bien esta respuesta. ¿Dónde están los otros 9? ¿Fueron unos ingratos? Bueno, puede ser, pero espérate, yo quiero ir un poco más allá y quiero intentar entenderlos. Recuerda que cuando a ti te diagnosticaban lepra, tú tenías que vivir aislado, tenías que apartarte. ¿Y quién nos dice, David, que uno de estos 9 que nunca regresaron, cuando fueron diagnosticados con lepra y tuvieron que empezar a vivir aparte, no había un recién casado? Y de repente pasó de estar recién casado a estar con lepra y estuvo aislado. Y cuando este hombre se vio sano, oye, a lo mejor yo creo que estaba en todo su derecho de ir corriendo a ver cómo estaba su mujer, a volver a abrazarla, ¿no? Sí. ¿Quién te dice que entre esos 9 hombres que nunca regresaron, el día que les brotó la lepra y fueron apartados, no había entre ellos un padre de familia? Y que ese hombre llevaba semanas, meses, años apartado sin saber de sus hijos. Y una vez que se vio sano y ya podía vivir su vida normal, no corrió a su casa a ver a su hijo y abrazarlo. Oye, yo soy padre de una niña, podría llegar a entender esto. Ya habrá tiempo de ir y darle las gracias al Señor, habrá tiempo de muchas cosas, pero ahora mi prioridad es mi hija y quiero ir a ver cómo está. ¿Y quién nos dice que entre esos 9 hombres que fueron apartados, no había una persona que cuando fue apartada por la lepra no tenía sus padres mayores, ancianos, y quizá él estaba con la incertidumbre, oye, mis padres seguirán vivos, mis padres estarán bien? Y una vez se vio sano, corrió a su casa para saber cómo estaban sus padres. ¿Y quién nos dice que no había gente así? Siempre juzgamos rápidamente, ¿no? Ese es el problema. Que rápidamente denominamos a la gente, tú eres un ingrato, eres un desagradecido. Oye. Hay una historia detrás de cada persona. No, tú lo has descrito perfectamente. Y no sabemos cuál es. Hay una historia detrás de cada persona, exactamente. Y por otra parte, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. O sea, la orden fue, salgan de este lugar, recorran un camino que eran 2 o 3 días de camino hasta Jerusalén, muéstrense a los sacerdotes, porque el sacerdote era quien tenía la autoridad de verificar y decir, bueno, tú ya estás limpio, puedes volver a tu casa, o no, tienes que seguir en la leprosería. Y quizá esos hombres se vieron sanos
y dijeron, no, pero es que aquí tengo que seguir obedeciendo. A mí Jesús me ha dado una orden, que tengo que ir al sacerdote, por lo tanto, yo no puedo desobedecer y volver hacia atrás por más que vaya a darle gracias a Jesús, tengo que seguir obedeciendo. O sea, lo que te quiero es pintar un panorama, David, que como tú bien has descrito, hay una historia detrás de cada persona. Lo fácil sería decir, son los ingratos. Ojo, que puede ser que no. Que puede ser que hayan corrido a abrazar a su hija, hayan corrido a abrazar a su esposa, hayan corrido a abrazar a sus padres, o simplemente sigan obedeciendo la orden que Jesús les dio. Y todos esos motivos son muy lícitos. Y verdad que de este punto de vista ya estos hombres no nos parecen tan malos, ya no nos parecen tan desagradecidos. Bueno, aún con todo eso, no hay ni un solo motivo, David, para no darle gracias al Señor. Yo puedo llegar a entender, has comprobado que soy bastante flexible, Sí. que intento ponerme en la piel del otro y quiero siempre pensar bien y decir, bueno, quizá era padre de familia, quizá estaba recién casado, quizá tenía unos papás ancianitos. Da lo mismo. No hay un solo motivo para no darle gracias a Dios. La palabra gracia, David, nunca puede faltar en la boca de un cristiano. Nosotros siempre tenemos que estar agradecidos, siempre. Hay muchos estudios que demuestran que una persona agradecida es una persona que vive más, que vive mejor, que está más fuerte, que está más sana, que está más ágil. Tenemos que estar agradecidos. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es que seamos agradecidos en todo. Y todos tenemos motivos para dar gracias al Señor. ¿Tú tendrás algún motivo para dar gracias a Dios? Muchísimo. ¿Alguno, aunque sea uno? Mis hijos, por ejemplo. Tus hijos. Mis hijos, la pareja que tengo actualmente, el trabajo que tengo actualmente, la vida que tengo, gracias Imagínate. por despertarme día a día, por este trabajo, por estas entrevistas, por tantas cosas. Qué tremendo, ¿no? Te pido uno y das 10. Es que es así, es que todos tenemos decenas, centenas, miles, millones de motivos para estar agradecidos, David. Y eso es lo que yo quise recalcarle a la iglesia. Señores, hay que ser agradecidos. Mira, motivos de queja siempre va a haber. Sí. Y si nos ponemos tiquismiquis, podemos quejarnos de todo y en todo momento. Pero hay que ser agradecidos. La Biblia nos enseña que el camino para la bendición es la gratitud y dar gracias. Mira, hoy yo, por ejemplo, no me encuentro bien de salud. Estoy medio con gripe, medio con fiebre. Agradecido de que esté aquí. Oye, gloria a Dios. O sea, ¿qué voy a levantar? ¿Una queja contra Dios? ¿Tú crees que yo puedo levantar una queja contra Dios hoy? No, yo tengo que ni dar hoy ni nunca. gracias, Señor, porque a pesar de que no estoy al 100%, a pesar de que estoy pues lagrimeando con medio moco y que la cabeza me va un poco rara por la fiebre, Señor, gracias. Gracias porque me tienes con vida. Gracias porque ahora tengo una casa, tú no sé si lo sabes, pero tengo una casa donde ir ahora y dormir calentito y comer y puedo tomarme una sopa caliente y tengo una mujer que me puede preparar la medicina. O sea, ¿de qué nos podemos quejar nosotros, David? De vicio. De vicio, ¿no? Es que no hay motivo alguno para quejarnos. Entonces la idea es ser agradecidos en todo momento. La Biblia cuenta una historia, si quieres ya para ir terminando y pasar a unas preguntas. La Biblia cuenta la historia de cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los hace vagar por el desierto durante unos años y antes de introducirles en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, les dice, cuídense de no olvidarse del Señor vuestro Dios. Y es que a veces cuando nos van bien las cosas, Nos olvidamos de Dios. Como hay un dicho y que nos dice... van bien gracias a Dios. ¿Eh? Y nos van bien gracias a Dios. Totalmente, pero es que es así y a veces usamos frases hechas, pero David, es así literalmente. Todo lo que tenemos, todo don perfecto, toda bendición desciende de lo alto, dice la Biblia. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Dios y no podemos caer en el error de olvidarnos de Dios. Y en cada motivo de nuestra vida hemos de dar la vuelta, postrarnos a los pies de Jesús y decirle, Señor, gracias. Tengo otras cosas que hacer, pero he decidido venir a tus pies y darte gracias, porque ser agradecido es un mandamiento que la Biblia nos da. La Biblia dice, por ejemplo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Uno tiene que entrar a la presencia de Dios para dar las gracias, siempre dando gracias, gracias, gracias. Y si no tenemos motivo, recuerda todas las bendiciones que Dios te ha dado y entonces tu boca se va a llenar de alabanza. Amén. En definitiva, David, seamos agradecidos con absolutamente todo lo que nos pase, lo bueno y lo malo. Tengamos buenas ropas o vestidos rasgados. Aún así, siempre hay que estar agradecidos. Antes de empezar con las preguntas, como dice el pastor Alberto Ares en el culto, anuncios. Hoy el pastor, este programa grabado, el jueves anunciaba su libro. Sí, señor. Está en Amazon, hemos también colocado esa noticia en Radio Televisión Sur Fuerteventura. Esa inspiración, pastor, Sí. donde, es decir, es la primera pregunta, no la teníamos preparada, pero sí me nace la curiosidad.
¿Desde cuándo escribiendo? Bueno, lo primero, darte las gracias, porque es verdad que antes a mediodía vi que había compartido por las redes sociales el anuncio del libro. Darte las gracias, David. Y mira, no me digas de dónde surge esta ilusión por escribir un libro, pero siempre lo había tenido, la verdad, desde niño. No sabía ni de qué ni nada. Con el paso del tiempo entendí que tenía que ser, evidentemente, un libro centrado en las cosas de Dios, pero siempre he tenido el deseo de publicar un libro, así sea publicarlo y que no se venda ni uno, pero era como un anhelo, ¿no? Dicen que un hombre, para ser feliz, tiene que publicar un libro, tiene que tener un hijo y tiene que plantar un árbol. Yo ya he hecho las 3 cosas, así que yo ya me puedo ir con el Señor tranquilo, creo. Y no sé, es un deseo que tengo. Nosotros, bueno, para que sepas de dónde sale esta idea, este deseo del libro. Nosotros como iglesia no solamente tenemos los cultos de los domingos y los cultos de los miércoles y jueves, sino que además tenemos algo que nosotros llamamos grupos de hogar. Grupos de hogar, otras iglesias lo llaman grupos de familia, células, reuniones hogareñas, lo que sea. Es reunirnos en la casa para compartir la palabra. Y yo siempre estaba diciendo, bueno, ¿y qué compartimos esta semana en las casas? Algunas veces hemos compartido lo mismo que los domingos, pero yo decía, bueno, esto puede ser algún domingo, porque que el mensaje sea muy interesante y muy potente y que haya que volver a repetirlo. Bueno, no me parece mala la idea, pero no siempre. Todo repetir entre semana lo que ya se dijo el domingo, no. Entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar a hacer estudios míos propios, personales, y esos estudios se los voy a dar a la iglesia para que entre semana lo hagan. Y yo después dije, bueno, y como vi que empezaron a gustar bastante, porque hice estudios, 50 estudios basados en las 3 cartas del apóstol Juan, dije, bueno, quizá, porque compartí eso con otra gente de fuera, me acuerdo de enviarle algunas lecciones al pastor Osman de Colombia, a otras personas, y la gente, yo no sé si es por peloteo o me decía, oye, qué bueno, que me gusta. Y yo dije, hablé con mi mujer un día, me acuerdo dónde fue en un avión rumbo a Bruselas, estuve hablando y mire, si plasmamos estos estudios en un libro, mi mujer me dijo, bueno, pues sería buena idea. Teníamos una persona en mente, una editora que conocemos, nos pusimos de acuerdo con ella, a ella le pareció fascinante la idea, y poco a poco, pues acabé las 50 lecciones, se las pasé, ella lo editó, lo plasmó, mi mujer hizo la portada de principio a fin, y pues se publicó, hace unos pocos días se publicó, gracias a Dios. Qué bueno, amén, qué bueno, sí, de verdad, qué bendición. De verdad que sí. Pastor, ¿cómo diferenciar entre la voz de Dios y las opiniones de los demás? Y al final de la entrevista le preguntamos al pastor cómo pueden adquirir el libro, para que todos lo sepan. No se preocupe, no me he olvidado. ¿Cómo diferenciar entre la voz de Dios y las opiniones de los demás, pastor? Bueno, todo lo que nosotros creamos que es la voz de Dios tiene que siempre pasar por el único filtro que hay, que es la palabra de Dios. Amén. Dios nunca se va a contradecir, David. Dios no es que esté atado a su palabra, pero Dios nunca va a contradecir lo que dice en su palabra. Dios nunca te va a pedir algo que primero la Biblia no lo apruebe. Y en esta generación donde está llena de ruido, nosotros tenemos que afinar nuestro oído espiritual para aprender a escuchar la voz de Dios. Hoy te has dado cuenta que todos dicen saber de todo, hoy todos quieren opinar. Por ejemplo, cuando el volcán de La Palma, ¿recuerdas aquellos días? Sí, todos eran volcanólogos. Todos eran volcanólogos, todos sabíamos de volcán. En el COVID todos éramos sanitarios. Sí. Pero y en los incendios todos somos bomberos. Total, sí. Es así. Por ejemplo, es que a mí todavía se me viene a la cabeza las declaraciones de, no sé si era el alcalde de La Gomera, ¿no? O el presidente del Cabildo. No recuerdo, que decía, no, lo que hay que hacer en La Palma es coger unos aviones y bombardear la tierra para desviar la lava. Y lo decía convencido. Casimiro Curvelo. Casimiro Curvelo, exactamente. De La Gomera. Así se llamaba. Y él lo dijo convencido. Y yo digo, sí, hoy parece que todos sabemos de todo, ¿no? Y uno tiene que preguntarse, en medio de tantas voces, de tantas opiniones, bueno, escúchenos, ¿y qué dice Dios al respecto? Porque aquí habla ¿cómo es? Casimiro Curvelo. Casimiro Curvelo, habla el otro. Aquí habla absolutamente todo el mundo, pero bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Recuerdan en los primeros días del COVID, cómo se llamaba aquel? Fernando Simón, ¿puede ser? Ah, sí. Dice, no, aquí España, aquí esto va a ser 2 casos aislados, ¿verdad? Y era el experto, era el que nos tenía que informar y guiar. Bueno, también un voto a favor, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Pero me refiero que en medio de tantas opiniones, uno se tiene que parar un momento y decir, bueno, ¿y qué dice Dios?
La voz de Dios siempre tiene que estar en armonía con su palabra. Siempre. Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca va a decir algo que contradiga la palabra de Dios. Y si una palabra de Dios va en contra de lo que dice la Biblia, eso no proviene de Dios. Así de simple. Para poder escuchar o conocer la voz de Dios, esto requiere una comunión constante. Esto no es de un día para otro. Esto requiere intimidad con Dios. Tiempo. No se puede conocer la voz de alguien con quien no hablas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no es la voz, pero mi mujer tiene algo que nosotros podemos estar rodeados de miles de personas que si mi mujer silba de una manera específica, yo ya tengo este oído afinado. No. Y yo, mi hija y yo, porque ya Rebequita, mi hija, ya afinó. También, ¿no? Sí, también. Y mi mujer silba, yo no sé cómo lo hace, ella hace como algo así. Sobre la marcha. Y hay silbidos muy similares, pero yo sé cuándo es mi mujer, porque ya estoy afinado. Y estamos en un montón en un sitio con un montón de gente, y ella silba, y yo, ¿sabes los perros cuando levantan las orejas así? Mi mujer me está, y la gente me dice, ¿Dónde? La gente me dice, ¿pero qué hacen? Mi mujer me está llamando. ¿Dónde? No sé, pero mi mujer me está llamando, porque estoy entrenado ya a ese sonido, ¿verdad? Yo le tengo también un silbido también a ella, ¿verdad? Especial. Exactamente, ya estamos afinados. Quizás un ejemplo absurdo, pero para que podamos entender, así tenemos que estar espiritualmente con Dios, tener el oído bien afinado. Y muchos creyentes no distinguen la voz de Dios o de la opinión de los demás porque no pasan tiempo con el Señor. Mira, hay un caso de un niño que luego se convirtió en hombre, un niño llamado Samuel, que dice la Biblia que vivía en el templo del Señor, y un día Dios le llama. Ya era de noche y Dios le llama, le dice, Samuel, Samuel. El niño no conoce la voz de Dios. El niño no entiende qué está pasando. Entonces el niño asume que quien le está llamando es el sacerdote. En este caso se llamaba Elí. Así que va a la habitación de Elí y le dice, mira, Elí, tú me has llamado. Y el sacerdote dice, no, mira, sigue durmiendo, no me estés molestando a estas horas de madrugada, por favor. Niño, vete a la cama y sigue durmiendo. Ah, bueno. Se vuelve a acostar Samuel y le vuelve a llamar por segunda vez. Samuel, Samuel. Samuel se queda otra vez desconcertado, él todavía no llega a entender bien la voz de Dios y vuelve a pensar que es Elí quien lo está llamando, así que por segunda vez va a la habitación, le dice, oye, Elí, ¿qué está pasando? ¿Me estás llamando? No, Elí se da cuenta y dice, mira, creo que es Dios quien te está llamando, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. A la tercera vez que Dios le llama, Samuel, Samuel, ya Samuel que ha entrenado su oído le dice, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces ya había entrenado. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que leer su palabra cada día, tenemos que orar, tenemos que afinar. Ahora, todo eso no quita que no escuchemos a los demás. Podemos escuchar la opinión de los demás, los consejos. De hecho, la Biblia dice que en la multitud de consejeros, allí está la seguridad, allí está la victoria. O sea, si muchas personas te están aconsejando lo mismo, David, por algo es. Había un chico, recuerdo, que decía, es que quiero abrir un restaurante de insectos en el centro de Madrid. Y todo el mundo decía, pero es que no hay ninguno. Sí, pues por eso. Y todo el mundo, pero es que no hay ninguno. Si no hay ninguno, por algo es. Por algo es. Entonces, hay que escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar los consejos de los demás. Hay un caso también en la Biblia, que Roboán, ¿conoces a Roboán? Sí. Él es el hijo de Salomón, el nieto de David. Roboán llega al poder y dice, bueno, a ver qué hago, y le llega al pueblo y dice, mira, Roboán, ¿será posible que tú nos bajes un poquito los impuestos? Sí, por favor, bájanos. Y él dice, déjame consultarlo y ahora les contesto. Se va a los ancianos del pueblo y dice, mira, que el pueblo me ha pedido que le baje los impuestos, ¿qué hago? Y le dice, los sabios del pueblo le dicen, mira, bájaselo, ya no hace falta tanto impuesto, hombre. Bájale los impuestos y el pueblo lo vas a tener a tu favor. Y él dice, bueno, está bien, pero también le pide consejos a sus amigos de crianza, esos que no tienen ni idea de nada. Mira que el pueblo me ha dicho que le baje los impuestos. ¿Cómo? ¿Y tú te vas a dejar sobornar por el pueblo? Demuéstrales que tú eres el que mandas y si tu padre les pidió impuestos, tú se lo vas a duplicar. Al final, como bien sabes, que creo que ya te lo dije en otra ocasión, Roboán se decanta por el mal consejo de los amigos y le sube los impuestos a todo el mundo y al final, bueno, eso es un desastre. El pueblo se divide en dos, el reino de Israel se parte en dos, en la parte del sur, la parte del norte. Bueno, un desastre. Entonces, aprendamos bien qué viene de Dios y qué viene de las personas. Y eso es, pues, bueno, pasando tiempo con el Señor. Amén. La verdad que, ya digo, el programa de Despertando con Jesús, yo creo que vamos a tenerlo para rato. Mucha gente dice que ampliemos las horas, no podemos ampliarlo, pero una hora, una hora creo que está bastante bien. Pastor, ¿qué significa realmente ser cristiano fuera de la iglesia, en el colegio, universidad o trabajo? Bueno, el ser cristiano en todos los sitios significa, pues, vivir con la misma integridad con la que profesamos dentro de la iglesia.
Yo creo que si nosotros actuamos de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia, somos hipócritas, ¿no? Nuestra fe no es algo que nosotros vivamos simplemente los domingos en la iglesia. Nuestra fe es nuestra vida, nuestra fe es lo que somos. Hay una frase que me viene a la mente de un pastor que se llama Mario Vega, de una iglesia inmensa en El Salvador. Yo lo conocí personalmente a este hombre y él dice: hay personas, hay creyentes que viven como verdaderos hijos de Dios el domingo, pero como huérfanos de lunes a sábado. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Y es así, nosotros no podemos vivir así, nosotros no podemos separar nuestra fe los domingos y luego en el trabajo ser otras personas. Recuerdo una persona, mira, además fue aquí en el pueblo, de esto hace años ya. Una persona que siempre que me veía, pastor, Dios te bendiga, y un vocabulario bueno, limpio, sin palabrotas. Y un día entró a una cafetería a tomar un café y él estaba de espaldas hablando con un grupito de amigos. Y yo cuando empiezo a escuchar a ese chico de la iglesia hablar, yo dije, pero este no es este chico de la iglesia. Y me acerqué un poquito más, palabrotas, groserías. Y yo dije, pero ¿y esto cómo puede ser? ¿Y por qué en la iglesia habla de una manera y aquí de otra? Pero lo gracioso de todo esto es que yo me iba acercando como diciendo, oye, pero ¿será él? Y cuando ya estaba tan cerca, él me ve y me dice, hombre, pastor, Dios te bendiga. Digo, vamos a ver una cosa, ¿cómo Dios te bendiga? Si ahora estabas aquí soltando por esa boca groserías, palabrotas, y ahora nosotros tenemos que ser coherentes. Nosotros no podemos ser de una manera aquí y de una manera allá. Aquí tenemos que ser íntegros, David. Aquí se trata de ser íntegros y ser lo mismo aquí que allá. Yo no puedo ser una persona aquí hablando contigo porque sé que nos están escuchando algunas personas y luego en la intimidad de mi casa ser otra. Eso es ser hipócrita. Y al final, tarde o temprano, todo sale a la luz. La Biblia dice, por otra parte, que nosotros somos cartas abiertas. Nosotros yo leo la Biblia, pero yo entiendo que la inmensa mayoría de las personas no la leen. En el mundo, la gente incrédula no lee la Biblia. Pero lo que sí leen es nuestra vida, nos observan. Y dicen, mira, se va a la iglesia. Mira, ese es cristiano. El testimonio. Exactamente, hay que guardar el testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser los mismos dentro que fuera para que la gente que nos vea pueda terminar creyendo en el Señor. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. No podemos esconder nuestra fe. Y no podemos, yo soy cristiano en la iglesia o en mi casa, pero en el colegio no. Yo entiendo que en los colegios, en los institutos, en las universidades, la presión para los jóvenes, David, eso es fuerte, muy fuerte. Pero hay que soportar la presión. El otro día, sin decir nombre, una persona, una joven de la iglesia, está entre Samaria y Galilea. Mira, mejor explicado imposible. Entre Pinto y Valdemoro, entre Samaria y Galilea. Cuando está en la iglesia, wow, eso es puro fuego para Dios. Pero cuando está en el mundo, yo a veces digo, pero es que no puede ser la misma persona. Entonces yo me senté con esta persona y le digo, vamos a ver, ¿qué decisión vas a tomar? Y me dice, pastor, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estoy en la iglesia, me fascinan las cosas de Dios. Yo estoy enamorada del Señor, quiero servirle, quiero dedicar mi vida a Dios, pero resulta que cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la calle, las cosas es como una presión que siento y al final me dejo llevar. Y es que ser joven y ser cristiano no tiene que ser fácil, David. Pero hay que soportar la presión y tenemos que ser íntegros dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo que hay que hacer, ser íntegros fuera y dentro de la iglesia. Ahora vienen dos preguntas ligadas con ello. ¿Cómo puede un joven hablar de su fe sin parecer fanático o ser rechazado? Bueno, yo creo que la clave, esa es mi opinión, la clave sería hablar del Señor de una manera natural, sin forzar nada, ¿verdad? De una manera auténtica, hablar, yo por ejemplo cuando hablo, de verdad yo mis mensajes me los preparo, los devocionales los estudio mucho, las predicaciones intento aprendérmelas de memoria, pero al final es una convicción que yo tengo internamente. Yo siempre he dicho, David, que a mí me pueden demostrar científicamente que Dios no existe, que yo voy a seguir creyendo en Él. Por eso lo tengo aquí. Yo voy a seguir creyendo en Dios, es que es mi vida. Yo tengo una convicción tan que yo no necesito forzar una conversación, yo no necesito exagerar nada. Hay que hablar del Señor de una manera natural, como quien habla de fútbol, como quien habla de otra cosa, es natural, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es no forzar nada. ¿Cómo puede hablar un joven del Señor sin parecer un fanático? Pues hablar naturalmente, o sea, habla de lo que hay. Mira, te hablo de hace 25 años atrás, cuando yo conocí al Señor, mi suegra, una ferviente creyente en el Señor, ella me miró a los ojos, David, y me dijo, Alberto, Dios habla a través de la Biblia.
Y por eso, en esas fracciones de segundo que me pasan por la mente, yo dije, bueno, primero le debo un respeto porque estoy intentando ligar con su hija. No le puedo decir un disparate, ¿verdad? No le puedo decir, señora, por favor, que estamos en el siglo XXI. Pero David, esa mujer me habló con tanta convicción. En los ojos de ella se veía tanta veracidad, que ella lo decía convencida, que yo dije, oye, ¿y si es verdad? Porque yo no creo que esos ojos mientan. Yo no creo que esta mujer se esté inventando algo. Entonces, ella me habló de Dios de una manera tan intensa. Yo vi tanta veracidad en sus ojos y yo dije, no, eso tiene que ser verdad. Oye, y créeme que Dios habla a través de su palabra. Entonces a los jóvenes les tengo que decir, mira, no trates de imponer tu fe, no trates de forzar nada, no, simplemente habla, comparte tu testimonio, comparte y habla de Jesús naturalmente. Y si eres rechazado, no pasa nada. Si dentro del cristianismo ya está el rechazo de por sí. El cristiano al final siempre es una persona rechazada. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día estaba yo trabajando, haciendo unos trabajos, y al lado mío había una persona fumándose que yo me tenía mareado. Ya me iba a bajar de la escalera y decirle, mira, por favor, vete a fumar esa porquería para otro lado. Primero porque estás en la vía pública. Y segundo, pues yo estoy trabajando en una escalera y ya me estoy mareando, chico, por favor, vete. Pero tú quieres ver que pasa una persona por allí y dice, mira, ahí está el pastor, como criticándome. Y yo digo, o sea, me criticas a mí y no criticas a este tipo que se está fumando aquello. Tremendo, ¿eh? Es un mundo que no tiene lógica ninguna. O sea, pero yo ya he asumido, David, que el rechazo es parte del llamado. Cuando uno es cristiano, ya Jesús nos lo advirtió, bienaventurado cuando sois vituperados, cuando sois rechazados por causa de mí, ¿verdad? Uno no tiene que tener miedo al rechazo. De hecho, yo te lo dije la primera vez que tuvimos una entrevista, prepárate para las críticas, prepárate para esto, porque es parte del llamado, es parte de ser cristiano el rechazo. Entonces a los jóvenes, no tengas miedo, habla de Jesús naturalmente, habla de Jesús sin vergüenza ninguna, habla de Jesús de una manera que tú mismo creas lo que estás diciendo, y si te rechazan, pues chicos, ellos se lo pierden. El otro día mi hija vino y me dijo, es que fulanita no quiere jugar conmigo, y yo le dije, pues él se lo pierde. Porque si se está perdiendo la oportunidad de jugar contigo, claro, tenía que crecer la autoestima a mi hija, porque esa es la labor de un padre. Yo decía, pues él se lo pierde. Así a esos jóvenes yo les digo, que te rechazan porque habla de Jesús, ellos se lo pierden por no escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Pastor, viene a relación, ¿qué consejo le daría a quienes quieren seguir a Cristo pero sienten presión social o miedo del que dirán? El mejor consejo que se le puede dar a una persona es que no ponga su mirada en la opinión de la gente. Nuestra mirada, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, tiene que estar en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Al final, esto se aprende con los años. Yo todavía casi lo tengo aprendido, pero me falta tanto por aprender. Pero al final se aprende que a todos no se puede agradar. A todos no. Entonces, cuando tú intentas agradar a todos, a quien vas a desagradar es a ti y a Dios. Entonces, no, cambiemos el chip. Pablo dice, ¿a quién intento agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque si intento agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Entonces al final uno dice, no, yo tengo que poner en balanza. Y la balanza siempre se tiene que decantar por mi Dios, por mi Señor. Porque al final la presión social es temporal. La Biblia dice, nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. O sea, esa presión es temporal. Ante la opinión de los demás o la opinión de Dios, uno siempre se tiene que decantar por la opinión de Dios. Porque, seamos sinceros, la gente siempre va a hablar. Siempre. La gente siempre va a opinar. La gente, hagamos lo que hagamos, la gente siempre va a hablar. Si eres creyente, te van a criticar por ser creyente. Si no lo eres, van a hablar porque no lo eres. La gente siempre va a hablar, y como la opinión de la gente es tan volátil, la opinión de la gente es tan cambia tanto, yo me voy a quedar con quien nunca cambia, que es con el Señor. Entonces la presión social pasa. Es más, yo he aprendido, David, que la firme convicción de uno arrastra a muchos. Cuando tú te pones frente, me da lo mismo lo que diga la gente de mí, y me da lo mismo la presión social, eso arrastra mucho, porque ven en ti un liderazgo, ven en ti alguien a quien seguir. ¿A quién puedes seguir tú hoy aquí? ¿A qué influencer puedes seguir si se venden al mejor postor? Entonces uno, cuando ve a un tipo que tiene la convicción clara, dice, a este yo puedo seguir sus pasos. Entonces la fe firme de uno puede arrastrar a muchos. Entonces mi consejo es, olvídate de lo que diga la gente siempre va a hablar. Uno tiene que vivir para agradar al Señor. Amén. Pastor, ¿cómo se puede equilibrar la diversión, las metas personales y la vida espiritual? Lo importante
en esta pregunta y en toda la vida, David, es tener las prioridades claras. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Cuando tú tienes las prioridades claras y Dios es lo primero y todo lo demás, diversión, alegría, metas, proyectos, todo está bien equilibrado. La clave está siempre en colocar a Dios primero. Por otra parte, la diversión es parte de la vida cristiana, claro que sí, pero entendiendo qué es la diversión. Ahora, si para ti la diversión es borrachera, desfase, descontrol, inmoralidad, eso en Dios no lo vas a encontrar. Si tú quieres, yo una vez me acuerdo que le dije a uno que vino a la iglesia, que lo conozco de fuera de la iglesia, y lo veo, digo, qué bueno verte aquí. Entonces, como lo conozco bien, me senté con él y dije, mira, me gozo verte aquí en la iglesia, me alegro, pero te voy a dejar las cosas claras. Aquí a la iglesia no se viene a lo que tú haces en la calle. No, pero pastor, me parece, le dije, me parece bien y ojalá me esté equivocando. Pero aquí a la iglesia tú no vas a venir a buscar una chica, ¿eh? Y no vas a venir a... No, pastor. Y en ese pasaba una chica por ahí delante y se la desnudó con la mirada. Yo le dije, mira, con esa actitud no. Hay cosas que la iglesia no te puede dar. Hay cosas que Dios no te puede dar. Y si para ti la alegría y la diversión es esto, no. En la iglesia y en Dios no lo vas a encontrar. La vida cristiana es una vida alegre. La Biblia dice, Dios es un Dios alegre. Es una vida de constante gozo, pero es el gozo del Señor. Nuestra alegría no está en borracheras, en desfase. Nuestra alegría está en el Señor, en hacer las cosas correctamente. Y yo sé que esto puede parecer anticuado, puede parecer aburrido, pero es la vida más fascinante que hay. Luego las metas, como tú dices, ¿cómo puedo equilibrar esto con las metas? Bueno, introduce al Señor en tus metas. Dios es el primero que dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Él quiere que logremos metas, sueños, anhelos, pero involucremos al Señor en nuestros propósitos. Encomienda al Señor tus metas, tus propósitos, tus caminos, y Él hará, dice la Biblia. Entonces lo que tenemos que hacer es incluir al Señor en nuestras metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Sacarte una carrera? Introduce al Señor ahí. Ora siempre antes de estudiar, ora antes de cada examen, y que con ese trabajo que vas a tener, con esa carrera, con ese máster, con eso que quieres lograr, glorifica al Señor. Entonces es involucrar al Señor en todo, porque como te decía antes, la vida cristiana, David, no se puede dividir. Yo no soy cristiano aquí y no cristiano allí, ¿no? Yo soy cristiano en medio de diversión, cuando estoy con mi meta, cuando estoy luchando por un sueño. Y entonces cuando involucro al Señor en todo, ahí yo creo que también el Señor se deleita. Amén. Pastor, bueno, no nos queda más tiempo, sí quiero comentar para que la gente sepa dónde puede adquirir el libro suyo. Bueno, pues el libro lo podemos conseguir en Amazon, de momento es la única vía para poder conseguirlo, o a través de mí personalmente. Todavía no me ha llegado el libro, estoy esperando a ver si me llega para el 6-7 de diciembre, creo. A mi hermana ya en Suiza le va a llegar antes que a mí porque ya lo compró. Y ahí en Amazon te metes ahí, el libro se llama Caminando en Amor y Verdad, pones ahí, o Pastor Alberto Ares, te sale y lo puede conseguir. Qué bueno, pastor, de verdad. Dios me lo bendiga, bendiciones. Muchas gracias, David, por este tiempo. Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Y Dios me lo bendiga a ustedes también. Hacemos un ratito en el camino pequeño y enseguida la tertulia vecinal. No te vayas hasta ahora.